Damos una cordial bienvenida a las visitas que están con nosotros en este momento de compartir la preciosa palabra del Señor, el mensaje que permanece para siempre. Todos nosotros pasamos, las cosas que están en este mundo también están condenadas a perecer, dice las Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 3. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Tiene esa cualidad inherente en la palabra que es también una unidad indivisible con el dueño de la palabra, con el Dios de la palabra. Él quiso revelarse a nosotros, Él quiso comunicarnos su carácter, sus atributos, su naturaleza, para que nosotros pudiésemos conocerlo, tener una relación y una comunión íntima con Él. De eso se trata el cristianismo. No es un conjunto de rituales y de ceremonias que se realizan, sino una íntima comunión con el único Dios verdadero. Y por eso, para que lo conociésemos a Él en una forma muy personal, envió a su Hijo, que es la revelación del Padre. El que ha visto a Jesús, el que ha visto a Cristo, ha visto también al Padre. Y nosotros estamos estudiando, compartiendo los capítulos 13 al 17 de Juan en esta serie que hemos denominado, que normalmente se denomina el Sermón del Aposento Alto, que equivale a las últimas horas del Señor Jesucristo aquí en la tierra y que tienen mucho contenido, principalmente porque apuntan a la persona más gloriosa que pisó esta tierra. El estudio de la vida de Jesús es realmente fascinante. Nunca hombre alguno podría inventar en su imaginación, aunque quisiera, una persona como Él. El hecho de conocer al Señor Jesucristo y ver su carácter, su naturaleza, la forma en que Él actuó mientras estuvo en esta tierra alrededor de 30 años, podemos ver en Él una cualidad que no podemos ver en ninguna otra persona. Es imposible que alguien pudiese inventar al Señor Jesucristo. Un estudio de su vida a través de los evangelios nos asombra, al mismo tiempo que nos impacta y nos confronta, porque no se trata de un mero conocimiento. No se trata solo de una biografía, no se trata solo de descubrir ciertas características de la persona del Señor Jesucristo, sino que al estar frente a Él somos confrontados con una verdad que no podemos eludir. Nadie puede conocer o enfrentarse a la persona del Señor Jesucristo sin reaccionar, ya sea rechazándolo, apartándose, yendo por su propio camino, como lo hace la mayor parte de la humanidad, o cayendo a sus pies y diciendo como Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando lo vemos en sus últimas horas en la tierra, esta realidad impactante es mucho más evidente aún. Es la última noche que está con sus discípulos, la última oportunidad que tiene de enseñarles, la última vez que come con ellos, la última oportunidad para que uno de los 12 pudiese arrepentirse de lo que él había determinado hacer, que es Judas. La última oportunidad para que se detracte de esa terrible manifestación de odio hacia la persona del Señor Jesucristo, la misma que había manifestado un amor extraordinario hacia Él. Por tercera vez en estos pocos versículos de este capítulo aparece el tema de la traición de Judas. En el capítulo 2 es la primera vez que aparece. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, esta mancha negra que aparece aquí en estos versículos está entre dos versículos gloriosos. El versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como a mí había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y luego el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, en medio de todo eso una mancha negra que es el versículo 2, que dice que Jesús también sabía que uno de ellos le iba a entregar. La segunda ocasión que trata el mismo tema es el versículo 11. La última parte del versículo 10 es el versículo 11. Jesús le dijo, respondiendo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y Juan, en una nota editorial, ¿cierto? Después al
al recordar lo que era eso y al entender y comprender realmente lo que estaba pasando en esa circunstancia, añade, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Esta es la segunda vez que aparece el mismo tema. Y el versículo 18 y 19 nuevamente va a enfocarse en lo mismo, y eso va a llegar hasta el versículo 30. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Está hablando del mismo tema de la traición nuevamente de Judas. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todo esto, esta reiteración, una y otra vez hablando sobre el mismo tema, en los últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo, en circunstancias en que sus pensamientos estaban allí revueltos, vamos a decir, las emociones del Señor Jesucristo estaban en su corazón muy fuertemente impactados por lo que iba a suceder posteriormente en la cruz. También esto era lo que consumía su reflexión más íntima. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús estaba destacando aquí que esta era una de los temas que lo tenía preocupado en los momentos más complejos y difíciles de su vida. Esto es indicación que la traición no era un tema que fuera indiferente a Jesús, muy por el contrario. Le preocupaba, impactaba en lo más profundo de su ser. Por eso el versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Hay un impacto emocional muy profundo en la persona de Jesús por el tema de la traición. Dice la Biblia que el Señor había establecido que Él iba a la cruz y que iba a ser entregado por uno de sus más cercanos. Sin embargo, el Señor, sabiendo eso, aunque eso no le pillaba cierto de improviso, como que fuera una sorpresa, Él sabía esto, sin embargo, eso no indicaba que su corazón no fuese impactado por esta situación. Jesús conoce muy bien a cada uno de sus discípulos, llama a 12 y los conoce perfectamente, no solo en términos de que estuvo con ellos, de que comió con ellos, de que les enseñó muchas veces, que habló con ellos en muchas ocasiones, sino también por su omnisciencia. Jesús conocía lo íntimo de sus corazones. Por lo que la traición de la que iba a ser objeto por parte de uno de ellos no le sorprende en absoluto. Sin embargo, no deja a ello de impactarle. Ya en Juan 6:70 está anticipando que uno de aquellos que había escogido era un instrumento del diablo. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? De modo que Jesús no se sentía sorprendido, pero sí conmovido en espíritu por tan gran deslealtad de uno de los suyos. Nunca dejó de pensar en esa situación, nunca dejó de pensar en el hecho de que alguien cercano a él, alguien a quien él le había manifestado todo su amor, sin embargo estaba despreciándolo, estaba a punto de apostatar y de entregarlo a las autoridades con el fin de que fuese crucificado. Todo el párrafo enfatiza los sentimientos profundos de Jesús frente a tan deleznable traición. Y aunque nosotros podamos una y otra vez ver los mismos textos, una y otra vez ver la misma situación, y aunque nosotros ya miramos hacia atrás históricamente y tenemos todo el panorama completo, sin embargo, no nos deja de impactar el hecho de que Jesús se conmoviera profundamente en su espíritu. El hecho de que el Hijo de Dios no es indiferente a la traición, a la deslealtad.
de que el Hijo de Dios no es indiferente cuando su amor es rechazado por los hombres. Hay aquí en este párrafo una narrativa de vergüenza y gloria. Y esos son los dos conceptos que aparecen al mismo tiempo, entrelazados el uno al otro. A medida que Juan va relatando los hechos, los acontecimientos de esa noche, nosotros vemos por un lado la vergüenza de la deslealtad y la gloria del amor del Señor Jesucristo, que como decía en el versículo 1, a los que había amado en el mundo los amó hasta el fin. A pesar de que ese amor se topaba con una hipocresía nunca antes vista. De hecho, Judas llegó a ser el parámetro para evaluar lo que es un hipócrita. Por eso partimos diciendo que es imposible no quedar asombrados y ser impactados por el carácter extraordinario de Jesús. ¿Cómo pudo seguir adelante? ¿Cómo pudo seguir extendiendo sus manos de amor hacia una persona que él sabía que lo iba a traicionar? ¿Cómo pudo amar de esa manera tan desinteresada? Incluso a quien sabía que le iba a clavar una daga en su pecho. Dando una y otra ocasión el Señor Jesucristo para el arrepentimiento al hombre que le odiaba intensamente. Aquí tenemos odio y amor. Como dijimos al inicio de esta serie, el amor de Jesús es el que destaca con colores propios. Del capítulo 13 al capítulo 17, en estos 5 capítulos vemos la expresión del amor incondicional del Señor Jesucristo, que descendió del cielo para habitar entre los hombres, para identificarse con sus dolores y aflicciones, pero principalmente para poder ser, posteriormente en la cruz, aquel que iba a cargar con el pecado de todos ellos. El amor es lo que más resalta en todos estos versículos. El eje rector sobre el cual se mueve toda la narrativa de esa noche tan intensa, la antesala de la crucifixión, no es otra cosa que el amor del Señor. Esto marca la gloria. Es la respuesta contraria a ese amor lo que conmueve tan profundamente al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser posible que lo rechacen tan categóricamente como lo que pasó con la persona de Judas, que es un ejemplo de lo que son toda persona que dice ser creyente, que vive externamente como un creyente, pero que su corazón no ha sido transformado? Estas dos cosas son las que se entrelazan aquí en la narrativa. Yo quiero empezar porque veamos la vergüenza de la deslealtad, cómo esa vergüenza se manifiesta en todos estos versículos por medio de la actitud de Judas. Cuando vemos a Judas y examinamos su vida al trasluz de la palabra, nosotros lo que vemos es una persona que fingió hasta el final ser un hijo de Dios cuando nunca lo fue. Judas tiene que haber sido un hipócrita profesional. Ninguno de los discípulos se percató que cuando Jesús hablaba de la traición se estaba refiriendo precisamente a él. Aunque cada vez el Señor fue más explícito, cada vez fue identificando más de cerca a la persona que lo iba a traicionar hasta que finalmente lo indicó directamente. Esto devela el corazón de Judas como un hombre extraordinariamente hipócrita, porque fingió un amor y una lealtad que pudo engañar a todos, excepto a la misma persona a la cual él quiso engañar, que era el Señor Jesucristo. Nunca a él lo pudo engañar. Por esas razones que a lo largo de la historia Judas ha venido a ser como el estándar de la traición, la deslealtad y la hipocresía. Y en términos del cristianismo, un falso creyente que por años fingió devoción y lealtad a Jesús, pero que nunca la tuvo realmente. Judas es el modelo del falso cristiano que puede engañar a todos, menos a Jesús. Aquel que exteriormente hace alarde de su amor por Cristo, pero encubre su odio por Él mismo, a quien dice amar. Esta es la característica más distintiva de Judas. Lo vemos como una persona que externamente se presenta como alguien que ama al Señor Jesucristo, pero internamente su corazón nunca ha sido transformado. Y eso se evidencia porque el odio que tenía contra la persona de Jesús se manifiesta finalmente, y como bien sabemos cómo termina la historia. Finalmente lo entrega a las autoridades judías para ser enjuiciado y puesto en una cruz. Sin embargo, lo que nos enseña este texto es que nadie puede engañar a Jesús. Tal como el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser
burlado. Dios no puede ser burlado. Y hermanos, esta frase debe hacer temblar el corazón nuestro siempre para reexaminar nuestra vida una y otra vez. A ver si a lo mejor simplemente somos externamente creyentes, pero no internamente. Debe sacudir nuestro corazón porque Dios sabe quiénes somos efectivamente. Dios no solo sabe lo que hacemos, sino que sabe lo que hay en nuestro corazón, lo íntimo de nuestros pensamientos y sentimientos. Y eso debe hacernos meditar, reflexionar, colocarnos frente al espejo de la palabra y pensar, efectivamente, ¿somos hijos de Dios? La máscara de la hipocresía va a caer en algún momento. Es un disfraz muy pequeño para cubrir el corazón delante de Dios. Es imposible poder ocultarnos del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Cuando nosotros estudiamos a la persona de Dios, la doctrina de Dios, sabemos que Dios es omnisciente y eso implica que no hay nada que podemos esconder delante de Él. Y Judas pensó que podía ocultarse y hasta el final lo hizo con los discípulos, pero nunca lo hizo con respecto al Señor. Hay tres cosas al menos que podemos aprender de esta narrativa y que tienen que ver con la persona de Judas. Primero, era una persona muy cercana a Jesús. Muy cercana a Jesús. En el versículo 18 Jesús advierte que es alguien con quien tiene una gran familiaridad. Miren lo que dice. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Les dice a todos los discípulos que escogió a Judas para que se cumpliera la Escritura, citando el Salmo 41:9, específicamente un salmo de David, donde David lamenta la traición de un compañero confiable y cercano, uno que se sentó a la mesa con él. Y el sentarse a la mesa con otra persona en el Oriente Antiguo tenía un significado muy importante. Tenía que ver con el hecho de que cuando yo invitaba a alguien a la mesa era una persona muy cercana, con la cual había una relación muy estrecha. Es decir, es un símbolo de comunión. Posiblemente, la mayoría de los comentaristas dice que David se estaba refiriendo ahí a Ahitofel, aquel que había sido su consejero, una persona muy cercana, de mucha confianza. Sin embargo, cuando Absalón, su hijo, se levantó contra él, lo que hizo Ahitofel fue y se puso del lado de aquel que le quería usurpar el trono a David. Es decir, lo traicionó de una manera flagrante. El 1:9 pone de relieve la afrenta personal que esta traición significaba. Comer pan con alguien es un símbolo cultural que implica intimidad personal. Judas no solo era uno de los 12, era uno muy cercano al Señor Jesucristo. Más adelante lo vamos a ver, la forma en que se sentaron en la mesa a comer la Pascua y de participar, ¿cierto?, de la cena. El Señor lo llamó para ponerse muy cerca de él, al lado de él, literalmente. En el Salmo 55 también es un salmo de David, en el versículo 12 al 14, David hace referencia a una situación similar y probablemente se está refiriendo a esta misma traición de alguien muy cercano a él. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Miren las palabras que él utiliza. La mayor parte de los comentaristas bíblicos está de acuerdo que aquí también es una referencia al Mesías y a la traición que iba a sufrir el Mesías. Íntimo mío, mi guía, el familiar o mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El que traicionó al Señor Jesucristo no era un extraño, no era un hombre que externamente manifestaba su aborrecimiento hacia Él, sino que externamente manifestaba amor hacia el Señor Jesucristo, pero íntimamente estaba lejos de su corazón.
Judas cumplió lo profetizado sobre la traición, sin embargo, no era una víctima de las circunstancias. No significa que él fue como una especie de robot, ¿cierto?, que lo manejaron para que pudiese hacer eso, sino que lo que estaba pasando con Judas era la manifestación de su propio corazón, lleno de odio contra el Señor Jesucristo. Su propio odio fue el que le llevó a realizar este deleznable acto de traición. Él fue responsable por esa decisión de entregar a Jesús, aunque en la soberanía divina estaba determinado que Jesús fuese traicionado. Por eso es que el versículo 21 dice que Jesús se conmovió en espíritu. La razón por la cual se conmovió es que era una persona que él había escogido, con el quien había andado muy de cerca, que habían tenido experiencias comunes. La persona que se sentaba todo el tiempo cerca de él a comer juntos, como dije, como una expresión cultural de intimidad y de familiaridad. No era cualquiera el que lo iba a traicionar. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Otra expresión cultural era que una ofensa terrible el hecho de que alguien levantara su pie contra otro. Es decir, ver la planta del pie del otro en un sentido de superioridad para aplastarlo era también una expresión de odio. En segundo lugar, Judas desoyó todas las advertencias de Jesús. Judas desoyó todas las advertencias de Jesús. El Señor Jesucristo había anunciado previamente que uno de ellos le iba a entregar y una y otra vez lo estuvo destacando. En Mateo capítulo 26, versículo 24 dice: ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y Judas estaba al lado escuchando lo que Jesús estaba diciendo. ¡Ay de aquel hombre! Y esta palabra ¡ay! Siempre en el Nuevo Testamento tiene que ver con juicio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros que haces esto! ¡Ay de ustedes! ¿Se fijan cuántas veces el Señor repite? Por ejemplo, en Mateo 23, al menos 7 ocasiones donde el Señor dice ¡ay! Y eso es una expresión de juicio. Lo mismo que pasa en Isaías, después de ver esa visión gloriosa del Señor sentado en un trono alto y sublime, después de escuchar a los ángeles que proclaman: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dice, al oír estos, se conmovió y cayó al suelo y dijo: ¡ay de mí!, dijo Isaías, que soy muerto. Es una forma de decir que está bajo el juicio de Dios. Y aquí Jesús dijo: ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Y Judas estaba al lado escuchando precisamente lo que el Señor dijo. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y hacía poco había oído al Señor declarar que no todos los discípulos estaban limpios espiritualmente, el versículo 10. Pero nada de eso conmovió a Judas. Endureció su corazón y se negó a arrepentirse. En Mateo vemos también otras apelaciones de Jesús a la traición que Judas escuchó directamente en los labios del Señor Jesucristo. Sin embargo, nunca cambió de parecer, nunca se arrepintió, nunca volvió atrás en su deleznable tarea de finalmente entregar al Hijo de Dios. Incluso cuando Jesús dijo que uno de los 12 le iba a entregar, luego de que todos preguntaron a Jesús: ¿soy yo, Señor? Mateo 26, 22. El propio Judas le preguntó: ¿soy yo, maestro? Y Jesús respondió categóricamente: tú lo has dicho. Directamente, ya no había duda al respecto. Tú lo has dicho. ¿Soy yo, maestro? Sí, efectivamente, tú eres Judas. Pero esa advertencia solemne del Señor Jesucristo no fue oída por él, fue desoída. Fue escuchada físicamente, desde el punto de vista de sus oídos, pero no fue comprendida espiritualmente. Judas no pensó: miren lo que voy a hacer, voy a entregar a alguien que siempre me ha hecho bienes, alguien que siempre me ha tratado con amor, alguien que me ha dado todo lo que yo necesito, alguien que me ha guiado y conducido, alguien que me ha enseñado y corregido, yo lo voy a entregar. Él no pensó en eso. Jesús le advirtió cada palabra que el Señor Jesucristo le decía, cada vez que él decía que
uno de ellos le iba a traicionar, eso debería haber sido como una espada que se clavaba en el pecho de Judas para decir, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero no se arrepintió. Qué terrible, hermanos, qué terrible condenación hay para los hombres que oyendo una y otra vez el Evangelio, una y otra vez siendo llamados al arrepentimiento y a la fe, una y otra vez siendo confrontados con su condición depravada delante de Dios, una y otra vez siendo llamados para que pudiesen confiar y creer en la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, persisten en rechazar a Jesús. Las apelaciones de Jesús están llenas de misericordia. Cuando hay un llamado al arrepentimiento, no es odio, es amor. De hecho, la predicación del Evangelio, el mostrarle la grandeza de la persona de Jesús, el mostrar por contraste la corrupción del corazón humano y cómo Jesús murió por esos corruptos en la cruz para pagar sus pecados, esa es una expresión de amor. Es decir, cómo nosotros podemos mostrar nuestro amor hacia las personas predicando el Evangelio. Porque allí le estamos mostrando a la persona más gloriosa que existe y que vino desde los cielos y dejó sus prerrogativas divinas. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como dice el apóstol Pablo, y fue a la cruz al morir en lugar de pecadores como nosotros. Miren allí el amor expresado en la persona de Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a Judas, mira, arrepiéntete, Judas, de lo que vas a hacer. Una y otra vez tocó y golpeó el duro corazón de este hombre, pero no pasó absolutamente nada. Qué triste cuando se desoye la voz de la salvación. En tercer lugar, Judas despreció el lugar de honor en que Jesús lo puso. Judas despreció el lugar de honor en que Jesús lo puso. Leamos los versículos 24, 23 en adelante. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Noten algunos detalles interesantes allí. Uno de los que estaba al lado de Jesús era Juan, el discípulo amado que allí se menciona. Que Juan no dice su nombre por una cosa de humildad, porque él es el escritor del Evangelio. Pero para que el Señor Jesús le diera el bocado a Judas, tenía que estar muy cerca de él. Porque por la forma en que se ganaban en la mesa, la mesa se disponía como una forma de U. La principal persona, ¿cierto?, de la cena estaba al centro, por la parte externa, y los demás se recostaban hacia su izquierda, dejando su mano derecha para comer. William Barclay explica la forma de sentarse en la mesa. Dice, los judíos no se sentaban a la mesa, se reclinaban. La mesa era un bloque sólido, bajo, con una especie de sofás alrededor. Todo tenía una forma como de U y el lugar del anfitrión era el centro. Los comensales se reclinaban sobre el lado izquierdo, descansando sobre el codo izquierdo y dejándose el brazo derecho libre para alcanzar la comida. Colocados de esa manera, la cabeza de cada uno estaba literalmente sobre el pecho del que estuviera reclinado a su izquierda. Estaban reclinados hacia la izquierda y entonces la cabeza de este estaba prácticamente en el pecho del otro que estaba hacia su izquierda. Jesús obviamente ocupa el lugar del anfitrión en el centro del único lado hábil de la mesa. El discípulo al que Jesús amaba, dice aquí el texto, tiene que haber estado a su derecha. ¿Por qué? Porque solo de esa manera se explica que estaba recostado en el pecho de Jesús. Es decir, si Jesús estaba aquí, en esta posición, Juan estaba a la derecha de Jesús y entonces se reclinaba su cabeza sobre su pecho. Pero es el sitio de Judas el que merece un interés especial. Está claro que Jesús podía hablarle tan privadamente que los otros no se enteraban.
Porque ninguno de los discípulos supo hasta el final quién era el que le traicionaba. Excepto Juan, que estaba al lado de Jesús. En este caso, entonces Judas solo puede haber estado en un sitio. Tiene que haber sido a la izquierda de Jesús. Juan estaba a la derecha, reclinando su cabeza sobre su pecho, y Judas estaba a la izquierda de Jesús. De tal manera que lo mismo que la cabeza de Juan se apoyaba en el pecho de Jesús, así también la de Jesús se apoyaba en el pecho de Judas. Miren la cercanía que tenía con él. Lo revelador de esto es que el sitio a la izquierda del anfitrión era el máximo honor. El sitio a la izquierda del anfitrión era el máximo honor. Es decir, lo que Jesús hizo con Judas, cuando lo llamó a sentarse con él, a recostarse con él en la mesa para comer, Jesús le dijo: ven Judas y gánate al lado mío, a la izquierda mía. Y con eso le estaba diciendo: este es el mayor honor que yo puedo dar a alguien. Miren cómo el Señor Jesucristo estaba manifestando un amor extraordinario hacia él, aquel que sabía que lo iba a entregar. Así como lavó los pies de Judas, ahora también estaba colocando en un lugar de honor. Se le reservaba, dice Barclay, al amigo más íntimo, a la persona más cercana. Pero hay más. El que el anfitrión ofreciera a un invitado un bocado o una pieza especial de la fuente era señal de una amistad especial. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Booz quería dar muestras de aprecio por Ruth, la invitó que se acercara y mojara su trozo de pan en el vino. Ruth capítulo 2, versículo 14. Es decir, había un honor especial que el Señor le quería dar a Judas. Lo quería tener muy cerca de él, pero también lo que quería destacar con ello era un amor tan grande que tenía hacia un hombre tan despreciable. Por eso es que nos impacta la vida de Jesús. ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacer eso? Saber de antemano que uno de ellos le iba a clavar un puñal en el pecho, lo iba a traicionar, y sin embargo lo coloca en el lugar de honor. ¿Cuál sería el objetivo del Señor al colocarlo en un lugar de honor? Estar aguijoneando su conciencia para que él pudiese llegar al arrepentimiento. Judas, mira cuánto te amo, pero tú me vas a entregar. Sin embargo, y esto es lo terrible, esto tampoco conmovió en absoluto a Judas, en absoluto. En ningún momento lo vemos titubear siquiera. En ningún momento la descripción de los 4 evangelios nos dice que Judas pensó 2 veces antes de tomar definitivamente la determinación de entregarlo. No, él estaba decidido a entregarlo. Las expresiones de amor de Jesús por él no tenían cabida prácticamente. El corazón endurecido de la traición no podía ser impactado aún por el amor más grande que podemos conocer, como es el amor de Jesús. Judas estaba tan cerca de Jesús que pudo oír la conversación con Juan, que estaba recostado a la derecha de Jesús. De tal manera que cuando Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, él sabía que lo estaba identificando como aquel que lo iba a entregar. Y eso tiene que haberlo hecho recapacitar y decir: el maestro sabe que yo lo voy a entregar. Y aún sabiendo que yo lo voy a entregar, me puso en el lugar más prominente de la mesa. Pero el corazón de piedra seguía tan duro como siempre. Despreció el lugar de honor que Jesús le ofreció. Hermanos, qué terrible. El Señor Jesucristo sigue hoy extendiendo sus manos de amor y de misericordia hacia un mundo que lo desprecia. A un mundo que quiere vivir de acuerdo a sus propios parámetros. Escuchaba que los españoles nunca en la historia de España habían sido una nación tan secular como ahora. Cada vez hay menos creyentes en esa nación y cada vez esa nación es un desastre mayor. Y no se dan cuenta, están
dejando de lado a Dios, están sacándolo de la sociedad, están sacándolo de todas las instituciones de la sociedad. Y nosotros estamos imitando a los españoles. Qué terrible, hermanos. Qué terrible cuando el mensaje del Señor Jesucristo, que es un mensaje de amor, que no exige absolutamente nada del hombre, porque es la obra completa de Jesucristo la que se ofrece en el Evangelio, siga rechazando a Jesús. Jesús quiere colocar al hombre en un lugar de honor. Jesús quiere sacarlo del lodo cenagoso, como veíamos recién, y levantarlo y colocar sus pies sobre peñas, sobre algo alto, sobre un lugar de honor especial. Nos quiere llevar a la gloria misma con Él. El Señor ofreció a su Hijo en la cruz para que su Hijo atrajera a los hombres hacia Él, con la única finalidad de darles vida cuando estaban muertos, de sacarles las cadenas de la muerte, tal como decía el himno que cantábamos recién. Darles una verdadera libertad, y sin embargo la gente quiere seguir viviendo su propia vida. Quiere seguir viviendo de espaldas a Dios y rechaza a Jesús. No quiere el honor que Jesús le quiere ofrecer. Ahora, no solo en la sociedad. ¿Cuántos habrá en la actualidad que, siendo parte de una iglesia, como profesante del cristianismo, recibiendo un honor de esa naturaleza, sin embargo la desprecian porque su corazón permanece impasible ante la advertencia que ha oído una y otra vez por la palabra predicada? Siguen sin responder y autoengañados siguen caminando rumbo al infierno. Esto es lo más terrible. Como dice Miguel Núñez, hay una cosa más terrible que no creer, que es creer que creo y no creo. Eso es más complejo, porque eso es un autoengaño. Es pensar que realmente he creído en el Señor, que he llegado a sus pies en arrepentimiento y no ha pasado nada conmigo. Y simplemente soy un religioso que realiza acciones externas, pero no hay una conversión genuina del corazón. Eso debe ser lo más terrible que puede ocurrir. Lamentablemente, eso no es extraño que pase dentro de las iglesias. Personas que por años han profesado el cristianismo en forma externa, sin un cambio real en sus corazones. Noten como acto seguido, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan relata que de ese momento en adelante entró Satanás en Judas. Ya no había vuelta atrás. En ese mismo momento el día de salvación para Judas se terminó definitivamente. La misericordia dio lugar al juicio sobre este hombre que vergonzosamente determinó entregar a la persona que más amor le había otorgado en su vida. Juan termina este párrafo diciendo: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y esto tiene una connotación no solo física, porque efectivamente estaban en la noche, sino también espiritual. Las tinieblas estaban sobre Judas. Él había rechazado al que es la luz del mundo y ahora andaría en tinieblas, lejos del favor de Dios y siendo objeto de la ira de Dios eternamente. La noche representa la antítesis de Jesús, quien es la luz. Es en las tinieblas de la incredulidad y la oposición donde las personas tropiezan y se ven inmersas en una estéril búsqueda existencial. Las tinieblas espirituales ya habían tomado completamente a Judas. Y tal como Juan lo dice en el capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esto fue exactamente lo que pasó. La luz no solo vino al mundo, sino que la luz vino a Judas. La luz llamó a Judas para que estuviera con él. La luz alumbró un tiempo a Judas, pero Judas la rechazó. Y ya no había vuelta que darle. Con la frase del verso 27, Jesús dejó ir a Judas para siempre. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya no existiría ninguna otra oportunidad para salvación. Estuvo tan cerca de Jesús físicamente y sin embargo tan lejos de Jesús espiritualmente.
Hermano, esto puede pasar hoy. Podemos estar tan cerca de Jesús porque estamos tan cerca de un sistema religioso, pero podemos estar tan lejos de Jesús espiritualmente. Si nuestro corazón no está completamente rendido a los pies del Señor, deseando la gloria y la honra de su nombre, si nuestro corazón no está amando a Jesús como respuesta al amor de Jesús por nosotros, entonces algo pasa, algo no está funcionando en nuestro corazón. Necesitamos reexaminar otra vez nuestra vida a la luz de este amor incondicional del Señor Jesucristo. Miren cómo reaccionaron los 11 discípulos restantes fuera de Judas. Después de que el Señor Jesucristo fue a la cruz, resucitó, después que le dio el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ellos salieron a predicar el Evangelio y cuando los amenazaron dijeron, juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y salieron y dieron su vida por predicar el Evangelio. Eso es una respuesta coherente, consistente al amor de Dios. Hermanos, nosotros podemos darle todo a nuestros hijos, podemos trabajar, luchar para darle todo a nuestros hijos, pero si realmente nuestros hijos no llegan a tener una relación viva y genuina con Jesucristo, todo no sirve de nada todo lo que le hemos dado. Lo único que importa es esto, lo único que importa en la vida, lo único que trasciende la muerte es tener una relación con Jesucristo. Y ese debe ser el énfasis de nuestra vida. Y ese debe ser la gran tarea por la cual luchamos y trabajamos cada uno de nosotros. Que otras personas lleguen a conocer a este maravilloso Jesús, que como dije al principio es imposible que hombre alguno lo haya inventado en su imaginación. Que lleguen a conocer cómo Él vino y se entregó a sí mismo por ellos. Cómo se entregó en un amor sacrificial extraordinario para morir en la cruz en lugar de ellos, llevando la multitud de sus pecados sobre sus hombros. Eso es amor. Y eso es lo que Judas rechazó. No son las apariencias externas las que dan fe de un verdadero hijo de Dios, no. Sino su transformación interna, su cambio de carácter espiritual. Judas nunca lo tuvo, pero un hijo de Dios sí lo tiene, de lo contrario no es un hijo de Dios. Algunos dicen, así me encontró el Señor y así me acepta, y siguen viviendo en el mismo pecado que vivían antes. La única diferencia es que ahora adoptaron un sistema religioso al cual siguen al pie de la letra. Eso es una mentira. Eso es un engaño, porque es verdad. El Señor Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, pero cuando Él muere por nosotros y nos da vida y genuinamente Cristo viene a vivir a nuestro corazón, su Espíritu Santo está en nosotros, entonces comienza el proceso de transformación y de cambio. No nos deja ahí, nos va cambiando. Y el cambio mayor es que nos transforma en sus mensajeros para llevar su evangelio a otras personas que tanto lo necesitan. Vemos vergüenza en Judas a través de esta deslealtad y el rechazo constante, persistente a la voz de Jesús, pero vemos la gloria del amor de Jesucristo, que no se cansó una y otra vez hasta que finalmente ya no había nada que hacer con este hombre. Si Judas se fue al infierno no es porque Jesús no lo amó, sino porque él rechazó el amor de Jesús. Ahora noten el versículo 19 y 20. Porque aquí hay un versículo que parece que estuviese fuera de lugar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué tiene que ver el versículo 20 con el tema? Si todo el tema del versículo 18 al versículo 30, excepto el versículo 20, trata sobre la traición de Judas. Y es lo que había producido en el corazón de Jesús. ¿Pero qué tiene que ver el versículo 20? Parece que estuviese fuera de lugar. Pero obviamente Juan fue guiado, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Tiene mucho que ver con lo que Jesús está diciendo.
Por un lado vemos en el relato cómo Judas rechaza permanentemente la bondad del Señor Jesús, pero también vemos cómo el amor del Redentor se seguía extendiendo hacia el hombre que respondía con odio. Así que este drama trágico continuó hasta el final. Una y otra vez Jesús le demostró a Judas su afecto, una y otra vez Judas trató de salvar una y otra vez Jesús, trató de salvarle lo que tenía planificado hacer. Pero él persistió. Pero miren el versículo 20. Tiene que ver con la gran comisión, ¿se dieron cuenta? De cierto digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí? Está diciendo, uno de ustedes me va a entregar, pero a pesar de eso, mi plan va a seguir adelante. A pesar de la traición, ustedes, los 11, tienen que seguir proclamando el Evangelio, y el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Lo notaron? Jesús es paciente para que Judas llegue a arrepentirse. Parece que nunca se agota su paciencia. Sin embargo, en un momento dado su amor troca en ira, cambia en ira, porque es la ira santa que Dios tiene que manifestar sobre aquel que rechaza su amor. Pero, en medio de todo esto, dice Jesús, el plan predeterminado por el Padre antes de la fundación del mundo y la razón por la cual yo vine, va a seguir adelante. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que seguir proclamando la verdad. Ustedes son mis mensajeros. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que está apuntando aquí el Señor Jesucristo, que no hay nadie que puede detener el plan perfecto del Padre. Ni siquiera Judas con su traición. Está reafirmando a sus discípulos de que la tarea continuaría a pesar de lo que estaba sucediendo. Todos los demás discípulos seguirían cumpliendo su labor como sus enviados. La traición que le anticipaba no cambiaba los planes y propósitos que él cumpliría con sus discípulos. Cuando se cumpliera la traición que él había anticipado, ellos recordarían por la obra del Espíritu Santo lo que Jesús le había dicho esa noche y creerían que él era el gran yo soy. Versículo 19. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y ahí utiliza el nombre propio del Dios verdadero. Para que cuando se cumpla, creáis que yo soy. Y entonces esto y les impulse, ¿a qué cosa? A cumplir la comisión que les entrego. Por tanto, debían seguir con su labor de llevar el glorioso evangelio para la salvación de los hombres y la gloria de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros vemos desde el punto de vista humano como algo trágico en la historia de Jesús, en realidad es una victoria. Cada vez que lo vemos aparentemente sometido, apresado por los hombres, que lo vemos en la cruz clavado, todas las personas humanamente piensan, ya no hay nada más que hacer, ya nos deshicimos de Jesús, pensarían sus enemigos, pero precisamente era todo lo contrario, porque Jesús le estaba ganando la victoria a través de esa obra que él hizo en la cruz. Aquí parece que Satanás había ganado ventaja porque había entrado en Judas y Judas lo traiciona al Señor Jesucristo y lo entrega a sus enemigos. Parece que la victoria había sido de Satanás, pero es todo lo contrario, porque ese era el plan perfecto de Dios. Y entonces cuando Judas lo traiciona, a pesar de todo lo conmocionado que estaba Jesús íntimamente como un hombre que amaba a este traidor, sin embargo, él les dice, ustedes van a seguir haciendo la tarea. Nada hay que se pueda oponer a los planes perfectos del Dios Todopoderoso. No obstante la conmoción de su espíritu por la traición, Jesús animó a sus discípulos a seguir adelante con el plan del Padre. Nada puede estorbar los planes de Dios, aun a pesar del dolor que causa la apostasía de algunos, la hipocresía de otros y la deslealtad de muchos.
La obra de Cristo seguirá adelante, aunque muchos vuelvan atrás. De todos los imperios que la historia consigna, solo uno ha permanecido, el de Cristo. Fundado sobre la expresión más extraordinaria de amor, sobre la cual descansa la esperanza de millones de personas que por su gracia hemos llegado a sus pies. Su sangre es el fundamento de una iglesia que permanece. Y aunque todas las huestes del infierno puedan atacar la iglesia, como decía en su himno Castillo Fuerte de nuestro Dios, Martín Lutero, aunque todas las huestes del infierno ataquen la iglesia va a prevalecer. Y aunque en la misma iglesia hayan divisiones, aunque en la misma iglesia existan quiebres, aunque en la misma iglesia haya deslealtad de algunos, aunque en la misma iglesia haya apostasía de otros, la iglesia va a permanecer. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque esto podría desanimar a los discípulos pensando, ¿cómo no nos dimos cuenta que uno de nosotros mismos estaba entre nosotros? No nos dimos cuenta, traicionó al Maestro, nosotros podíamos haberlo frenado. El Señor está diciendo, no se preocupen porque esto tiene que cumplirse la Escritura. Y aún cumpliéndose eso y la entrega que iban a hacer de Él a los enemigos de la causa, sin embargo, iba a prevalecer el plan perfecto de Dios. Hermanos, ¿qué ánimo nos da a nosotros? ¿Cuánta motivación nos da para seguir adelante? Chile se está transformando cada vez en un país que odia más el cristianismo. Y hay algunos, lamentablemente, que usan el nombre de Cristo y que son precisamente aquellos que son leña para el fuego, que quieren hacer la gente con el nombre de Cristo. Lamentablemente, el hombre sin Cristo no hace la distinción y no hace la diferencia. Es triste eso, nos duele en el corazón. Sin embargo, sabemos que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, esa compuesta por aquellos que genuinamente han doblado su rodilla delante del Redentor, esa iglesia no va a ser movida, va a seguir adelante. Nada puede detener a la iglesia de Jesucristo. Y esto fue evidente en las Escrituras. Estos hombres que arrancaron después, despavoridos después de que tomaron al Señor Jesucristo, sin embargo estos hombres volvieron y Jesús les dijo, me voy a juntar con ustedes en tal lugar. Y allí estaban. Y cuando vieron a Jesús quedaron sorprendidos, dice Mateo. Algunos dudaban, pero Jesús le dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente lo que había prometido. Se levantó de los muertos tal como había dicho, venció la muerte y llamó a sus discípulos, a los mismos que estaban confundidos en esta noche difícil, compleja, aquellos que se miraban unos a otros y decían, ¿quién de nosotros realmente va a traicionar al Maestro? Esos mismos hombres después fueron enviados y usados poderosamente. Y nada los detuvo. Y eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres simples. El Señor sigue haciendo su obra, hermanos, a través de nosotros, a pesar de nuestras grandes debilidades. El Señor sigue usando instrumentos débiles para que su poder sea manifiesto, como como le enseñó al apóstol Pablo. La iglesia va a seguir adelante. Esa obra, nada ni nadie puede detenerla. Perdurará hasta el fin para la gloria de su bendito nombre. Es la iglesia de Cristo y es el honor de Cristo el que debe ser guardado. Y el que se debe perseguir es su gloria, porque para eso existe la iglesia. Que el Señor nos ayude a ser personas que reaccionamos adecuadamente al amor de Dios y podamos realmente honrar su nombre viviendo conforme a su voluntad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque la narrativa de tu vida, Señor, de las últimas horas antes de ir a la cruz, impacta a nuestro corazón, nos confronta con nuestra realidad.
pero al mismo tiempo nos impulsa a seguir adelante. Y Padre, aún la apostasía de algunos, Señor, la deslealtad de otros, la hipocresía de otros tantos, nunca va a frenar, jamás, el avance de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor va delante de nosotros. Y porque nadie puede contra Él. Padre, guarda a tu iglesia, protege a tu iglesia. Y Señor, glorifícate por medio de tu iglesia. Perdónanos cuando no hemos sido efectivos ni eficaces en la tarea de llevar el Evangelio. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido débiles, cuando nos hemos acobardado. Perdónanos cuando no hemos estado dispuestos, Señor, a pagar el precio que significa seguirte de más cerca. Danos valor, de nuevo, confianza, seguridad para seguir adelante, Padre. Y gracias porque descansamos en que tu promesa es fiel y verdadera. Y pase lo que pase, nunca tu iglesia va a doblar las rodillas delante del mundo. Porque las únicas rodillas que se doblan de tu iglesia son delante de ti, Señor, quien eres nuestro dueño y nuestro Señor. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.